Navidad es un tiempo para compartir, pero también para alabar a nuestro Dios. Alabemos juntos a nuestro Dios desde casa. Cantamos. Y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Te damos, Señor Jesús, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te damos loor y todo lo que hacemos, Señor, es para agradarte, para alabarte solamente a ti. Recibe desde el fondo de nuestro corazón estos cantos y que tú puedas estar alegre y gozoso, Señor, de lo que estamos haciendo en este momento. Permite que estos cantos y estas palabras lleguen a más personas y que tú puedas ser la razón y el centro de sus vidas
así como lo eres en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos y que todo lo que hagamos sea de honra y gloria solamente a ti. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Glorifiquemos el nombre de nuestro Señor, porque solo Él es digno de nuestra alabanza. iglesia iniciamos una nueva serie de mensajes que tienen que ver directamente con nuestro amado Salvador, Jesús. Y quiero iniciar con una hermosa verdad. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ahora, ¿por qué es tan importante saberlo y recordarlo en nuestras vidas? Porque
mucho de lo que define a este mundo es el pecado, es la oscuridad. Y esta verdad a un mundo lleno de pecado le debe de dirigir, voltear a nuestro Dios, a rendirse a Él, a ver su pecado, ya que se cumple lo que un día dijo el profeta en nuestros tiempos: a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno malo. Por eso tenemos que profundizar lo que la Biblia enseña sobre nuestro Dios, que es luz, y lo que la Biblia enseña también sobre el hombre. Y en estos dos sentidos va a estar dirigido esta mañana nuestra enseñanza. ¿Qué dice la Escritura sobre nuestro Dios? Ahí en Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, se nos dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan es contundente en estas citas. Se remonta al Génesis, al principio, diciendo que el Verbo ya existía, y el Verbo además estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y la pregunta es: ¿quién era el Verbo? La respuesta la encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, con estas citas podemos concluir que esa luz ya existía desde la misma creación del universo. Entonces, Jesús no fue creado. Él ya existía. Desde antes de los cielos, desde antes de este mundo, nuestro Señor ya estaba en perfecta armonía con el Padre. Con esto podemos tener tres afirmaciones como iglesia que constituyen la base de nuestra fe. Primero, el Verbo existía antes del comienzo de la creación. En segundo lugar, el Verbo mantiene una relación íntima con Dios, y el Verbo es Dios. Con esta base y con este fundamento podemos entonces depositar esta hermosa cita que nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Lo voy a repetir: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Note aquí, hay dos términos que presenta Juan que son muy parecidos: vida y luz. Luz y vida. Un ejemplo de esto es Lázaro. Nosotros conocemos la historia ahí en Juan, en el capítulo 11. Quiero resaltar algunos versículos. Dice el versículo 5: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús: el que andaba de día no tropieza, porque tiene luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. A mí me llama la atención esta porción de la palabra de nuestro Dios, como nuestro mismo Señor Jesús, Él siendo la luz, habla de un día y habla de la noche, luz y obscuridad. Y aquí tenemos que ver precisamente esta enseñanza, porque aquellas personas que no tienen luz y no viven en luz, tienen un sinónimo de muerte. Es una persona que no siente, es una persona que no piensa, es una persona que va por la vida sin nada que le pueda detener en esa loca carrera. Él no tenía vida, Lázaro estaba muerto, por lo tanto, la luz también estaba ausente en su Biblia. La Biblia nos dice en este capítulo 11 que tenía ya 4 días de haber muerto Lázaro, pero el Verbo, Jesús, nuestro Verbo, pide que muevan la roca para dar vida o luz a Lázaro. Con este ejemplo podemos dar más énfasis a lo que dice el versículo 5.
esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. La voz del Verbo, la voz de Jesús expresó esto en el versículo 43. Lázaro, ven fuera. Vamos a ver esta declaración tan importante. Notemos primero que dice su nombre. Estábamos hablando de un muerto, de alguien que la luz ya había pasado por su vida. Entonces el Señor dice, Lázaro. En ese momento el Señor daba vida a un muerto, el aliento de vida. De la misma manera como nuestro Dios creó esto que usted y yo podemos ver, hablando a un cuerpo en descomposición. Jesús tiene este poder de hacer algo posible que para el hombre es imposible, algo que para nosotros ya es perdido. En este caso Lázaro ya estaba muerto, pero para nuestro Dios esto le era posible. Así, recordemos, así como Dios nos toma en su barro, como Dios como buen alfarero hace una creación perfecta en nuestra vida. En ese momento Jesús daba vida a este hombre. Lázaro, ven fuera. Entonces tenemos que voltear ahora a esta luz. Ahora tenemos que poner énfasis, tanto Marta como María, como Lázaro fueron testigos de esta luz admirable. Enseguida le dice, ven fuera. Un cuerpo sin vida no se puede mover. Si usted y yo le pudiéramos hablar a un cuerpo, es imposible dar esta vida, es imposible decirle que fuera a medicarse, es imposible decirle que tome un tratamiento, pero Jesús estaba en ese momento dándonos una gran enseñanza. Él era la vida, Él era la luz que Lázaro necesitaba en ese momento. Nos dice el versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Imaginemos un poquito la escena. Imagine este contexto. Imagine a Marta y a María el asombro de ver nuevamente sobre sus pies a su hermano que tanto amaban. Pensemos también en los judíos cercanos, que ellos buscaban cualquier momento para poner en tela de juicio las enseñanzas de nuestro Dios. Pensemos en Lázaro, pero ahora quiero que pensemos en esto usted y yo. Y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Esto qué significa? Que está viva y además que es vigente. Juan dice, no han podido extinguirla. Por lo tanto, esto significa que ha sido atacada. Vemos todo el Antiguo Testamento como la iglesia, el pueblo de Dios, los profetas han sido atacados, han sido expuestos. Cuando la Biblia nos narra en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos es muy específico en esto, también la iglesia ha sido atacada, pero déjeme decirle esto, no han podido extinguirla. Ni el mismo enemigo de nuestras almas ha podido evitar que esta luz siga resplandeciendo de generación en generación. Entonces, para nosotros es una verdad, es una esperanza esta hermosa luz. Pero, ¿saben por qué lo comento? Porque en las dos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nuestro Dios salió victorioso. La luz sigue viva. La luz sigue resplandeciendo. Esta luz tiene el mismo poder que resucitó a Lázaro de esa cueva. Hermanos, por eso tenemos que resaltar esta hermosa enseñanza. Dos citas que nos van a llevar a poder entender la importancia de nuestro Señor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Colosenses capítulo 1 versículos 15, 16 y 17 nos dicen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué hermosa palabra, hermanos. Juan nos habló de un principio, y el apóstol Pablo nos habla en estas dos cartas que todo fue hecho por Él y para Él, y todas las cosas subsisten por esta luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Dios entonces, hermanos, es luz. Después de haber podido entender de dónde es la luz y en quién radica la vida, ahora tenemos que aprender qué hay de nosotros. ¿Por qué es tan importante tener presente esta luz? ¿Por qué es tan importante estar bajo el cobijo de esta luz? Y mire lo que dice Juan en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Qué fuerte es y qué directo es Juan en esto. Dice, y esta es la condenación. El capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 nos hablan de quién es Jesús. Pero aquí Juan hace un parteaguas en su evangelio y dice, bueno, yo les he mostrado quién es el verbo, yo les he dicho quién es el camino, y ahora dice, y esta es la condenación. Y la condenación radica que la luz, o sea, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, ¿cómo saber si estamos en luz o estamos en tinieblas? Juan nos dice y lo relaciona directamente con nuestras obras, no para salvación, sino que las obras que usted y yo hacemos. Y esto tiene que ver muy sencillo para poderlo entender, con nuestras acciones, por muy chiquitas o por muy grandes, también con nuestros pensamientos, con nuestros actos. El Señor dijo que por sus frutos los van a conocer. Entonces, ahora se dan cuenta de lo importante de acercarnos a esta luz. Y dice Juan aquí, porque amaron más las tinieblas. Muchas veces, hermanos, pedimos perdón y hay un remordimiento y es genuino, pero luego lo volvemos a hacer al poco tiempo. Pasan un par de días, se nos pasa la emoción, se nos pasa el remordimiento y volvemos a fallar. Y volvemos a pecar. A lo mejor sí sentimos culpa, pero esta combinación, hermanos, es horrible. Tinieblas y amar las tinieblas, dice Juan. Antes de continuar, ¿qué amas más tú? Yo me hice esta pregunta, ¿qué amo más yo? ¿La luz o las tinieblas? Es bien fácil estar en tinieblas. Hoy en día está al alcance de un teléfono. Hoy en día está al alcance de una pantalla vivir en tinieblas. No es necesario exponerse. Ahí en la privacidad de tu hogar, ahí en la privacidad de tu recámara, ahí en la privacidad de tu trabajo, tú y yo somos lo que somos a solas. La pregunta es, ¿luz o tinieblas? Y aquí, hermanos, nuestra conciencia nos declara, o somos luz y andamos en luz, o amamos las tinieblas. Esto Juan dice que aborrece la luz y no viene a la luz. Y su final, ¿saben cuál es? Es muerte. A lo mejor puedes decir, pues no me ha pasado nada, sigo vivo. Pues no me ha pasado nada, sigo yendo a mi trabajo. Sí, pero no por el hecho de que no se haya hecho justicia, no signifique que tú y yo vivamos en luz. Tengamos mucho cuidado en esto, hermanos, porque la eternidad es segura. La pregunta es, ¿con Dios o sin Dios? ¿Usted cree que el que practica un vicio no sabe que está mal?
Claro que él sabe que está mal, pero no quiere ser reprendido. Eso es lo que marca la gran diferencia. Por eso buscan los lugares más ocultos, apartarse para volverlo a hacer una y otra vez. ¿Es tu caso? ¿Es mi caso? Hoy tu vida puede ser cambiada por el poder de nuestro Dios, de esta luz. Lázaro, hermanos, no pidió nada. Él ya murió. Su tiempo se había acabado, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba Jesús. Con tanto amor trata el Señor a Marta diciéndole, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor le dice una verdad tan importante, le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, esta luz también es vigente, así como lo fue para Marta, así como lo fue para María y así como lo fue para el mismo Lázaro. Dios y esta luz tiene poder hasta para los obstáculos más horribles que usted puede estar enfrentando. Esta luz, hermanos, tiene poder. A lo mejor ya intentaste una y otra vez y caído en estas tinieblas que habla Juan, o posiblemente en este momento estés amando más las tinieblas que la luz o las mismas obscuridades. Piensa en esto. Piensa en esto. Seguramente Lázaro murió después, pero él murió en luz. Él pudo ser testigo de lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Marta y María también murieron, pero ellas fueron testigas de lo que Dios hizo y lo que Él podía hacer. Por eso es importante que esta luz que estamos hablando y de esta luz comparte y se define en esperanza para nuestra vida. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dos cosas, nuevamente, obras y luz. Hace rato hablamos de la condenación. La condenación es que la luz vino a este mundo y los hombres amaron las tinieblas. Pero aquí Juan dice, más el que practica la verdad. ¿Qué es la verdad? El Señor ahí en Juan 8 dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y en un sentido estricto estamos hablando de la condición del hombre. Por sí mismo el hombre, dice Romanos 3, que él no busca a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Pero hoy el Señor se está presentando a tu vida. ¿A través de qué? De practicar la verdad. Si usted y yo practicamos la verdad, la bendición es que venimos a la luz. ¿Y cómo es esto? De una manera práctica, déjeme decirlo. Cuando nosotros estamos de forma intencional yendo a un pecado o practicando un pecado y la verdad está en nosotros, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida de una manera especial. Muchos dicen que es un sentimiento de culpa. No, el Espíritu se contrista. El Espíritu se apaga en la vida de los hombres que hemos amado y buscado esa luz. En ese momento no le busques, ni le des vuelta. En ese momento busca un lugar, híncate y vuelve a pedir perdón. Vuelve a estar en la luz. ¿Por qué, hermanos? Para que sea manifiesto, dice Juan, que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, lo que es bonito, lo que es bello, no se tiene por qué esconder. Lo que es de Dios no se tiene por qué ocultar. Ese resplandor, esa imagen de Dios que está en nosotros, hermanos, nos lleva a la luz y esa luz a tener buenas obras, pero son por consecuencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Qué es practicar la verdad? Y te tengo unas propuestas. Reconocer que estamos en pecado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer nuestro pecado. En segundo lugar, reconocer la ausencia de Dios en nuestra vida.
en nuestra vida. En tercer lugar, convencernos que nosotros no podemos y que Dios sí puede. En cuarto lugar, pedir perdón por nuestros actos de maldad inmediatamente. Si el Espíritu de Dios está obrando y te está hablando, busca al Señor y su comunión inmediatamente. En quinto lugar, y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. De esta manera, nosotros estamos practicando la verdad. Entonces, Dios obra de una manera especial en nuestras vidas. Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta verdad es para nosotros, hermanos. Dios es luz. La condenación del hombre está en que amaron las tinieblas. Ahora, ¿cómo podemos salvarnos usted y yo? Y quiero repetir esta cita: practicando la verdad. Porque de esa manera venimos a la luz. Y entonces nuestros frutos, nuestros hechos, nuestras acciones serán hechas en Dios. Hoy pregúntate, ¿sigues practicando la verdad? Gloria a Dios. O sé sincera y sincero contigo. Hoy no practicas la verdad. Este alejamiento, esta separación, ha permitido que tú te des cuenta que de Dios solamente era una costumbre. O solamente tus padres era por obligación que tú respondías a esta obediencia. ¿O te has dado cuenta que hoy más que nunca estás cerca de esta luz? ¿Sabes cuánto tiempo la vamos a necesitar? Siempre. Siempre vamos a necesitar de esta luz para que su nombre sea glorificado. Escuchamos de Lázaro, un muerto sin esperanza. Pero ¿qué crees? Esta historia cambió porque Jesús estaba ahí. Tu historia puede cambiar el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque esta luz está aquí y es Jesús de Nazaret. Oremos en esta hermosa mañana. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos escuchado que desde el principio tú eres luz, Padre. Tú eres el Verbo encarnado en Jesucristo, Padre amado. Señor, no hay nadie que busque a Dios, Padre. No hay ni siquiera uno. Pero hoy, Padre amado, esta luz trae esperanza a nuestra vida, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos dirija. Si hoy, Padre, estamos amando más las tinieblas o amando más tu luz, Señor. Padre, ayúdanos a ser sinceros con esta oración. La condenación es fuera de tu presencia si estamos en tinieblas. Pero también la salvación es por una eternidad si estamos en luz, Padre amado. Señor, permite que esta luz sea para todos, Señor. Permite que esta luz, Padre, pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestros ojos y ver, Padre amado, si amamos las tinieblas o amamos más la luz, Señor. Padre, si en esta hora hay un pecado no confesado, Señor, te ruego, Padre amado, que nos llames a arrepentimiento. Que tu iglesia sea movida a arrepentimiento, Señor. Que nadie se quede sin su salvación, Padre amado. Obra en tu iglesia, Padre. Obra en nosotros, Señor. Que nadie se quede sin su salvación, Señor. Por Lázaro podemos contar que la luz vino a su vida, Señor. De nosotros, Padre, podemos contar también que empezamos en un tiempo en cero, en un año cero, cuando tu luz vino a nuestra vida, Señor. Permítenos permanecer en esta luz, Padre amado, para que nuestras obras sean en Dios, Señor. Gracias por escucharnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Luz
o tinieblas? Hemos escuchado este hermoso mensaje y quiero leer junto con ustedes Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Con esta cita, usted y yo nos convertimos en mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Hoy nos toca darle a nuestro Señor de lo que Él primeramente ya nos dio. Por eso oremos en esta hermosa mañana para que Dios siga supliendo de acuerdo a sus riquezas en gloria, tanto en su hogar como en la iglesia donde Dios nos ha establecido. Oremos en este día. Padre, gracias te damos, Señor. Sigue supliendo todo de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Bendice todos estos hogares representados en este momento, Señor. Bendice sus trabajos, Padre. Bendice sus hermosas familias. Como de la misma manera, Señor, te pedimos por nuestra iglesia, por sus gastos, Padre, por esas cosas que tú sabes, Padre, que se tienen que suplir, Señor. Gracias te damos porque hasta el día de hoy tú has sido bueno, Señor, y lo seguirás siendo. Te amamos, Padre, y te bendecimos ahora, Señor, con nuestras ofrendas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Glorifiquemos el nombre de nuestro Señor, porque solo Él es digno de nuestra alabanza.